se refiere, vamos a dejar, los dejaron con hambre en la. Bueno, comenzamos. Esta mesa vamos a discutir el tema de la revolución digital y tecnología 5G, los retos del futuro. Tenemos un panel de lujo. Vamos a empezar con Jorge Fernando Negrete, que nos va a hablar sobre 5G, cambio de paradigma. Jorge Fernando es abogado por la UNAM y presidente de Digital Policy and Law Group. Su actividad académica y profesional se desarrolla alrededor del derecho de la comunicación, las telecomunicaciones, las tecnologías de la información, la regulación y la política cultural. Adelante, Jorge Fernando. Muchas gracias. Quiero felicitar a mi querido amigo Arturo Oropesa por la capacidad de convocatoria, pero sobre todo por presentar de una forma tan ordenada, intelectualmente hablando, todos los temas que tienen que ver con el concepto de industria. Me llamó mucho la atención que en la mesa que nos precedió tenía que ver con temas de educación y justamente divulgación de la ciencia. No puede haber una materia tan compleja en términos de interacción con otras materias como el concepto de industria. Incluso era un poco riesgoso hablar de esto hace un momento, incluso cuando se vincula el concepto de industria al de industria cultural, un tema que también es relevante. Walter Benjamin, con la Escuela de Frankfurt, en el primer cuarto del siglo pasado hablaba justamente de las industrias culturales, que también son afectadas por las nuevas cadenas productivas derivadas del mundo digital, que es el que vamos a platicar en un momento más. Entonces, felicidades, Arturo, porque es un espléndido evento, además aquí en el Senado, y además me permites compartir una vez más el escenario con queridos amigos como los que están el día de hoy, con Gabriel, que es un cómplice de batallas intelectuales, de debates y construcción de conceptos, y con Joaquín igualmente, no solamente aquí, sino en distintas partes del mundo. Entonces, le aprecio enormemente la oportunidad de estar el día de hoy. Muy rápidamente, porque ya sé que el hambre empieza a pegar, también son varios paneles, y debo decirles que el tema digital es un tema arrebatador, compulsivo y vertiginoso. Y tenemos que verlo al tenor de varios paradigmas que han afectado a nuestra sociedad. Solo comienzo diciendo lo siguiente, porque además el tema lo planteó justamente Arturo hace un momento, que tiene que ver con temas como la revolución industrial y la geopolítica. La revolución agrícola fue la gran constructora de conceptos como los estados contemporáneos, los conceptos, las ideas de generación de valor económico tienen que ver con el mundo agrícola y con la necesidad de grandes extensiones de territorio para poder mantener a una población. Los estados contemporáneos, sobre todo los más grandes, vincularon el poder económico al poder político. Rusia, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, a lo largo del planeta. La revolución industrial nos regresó del mundo de las provincias donde se generaba el mundo agrícola al mundo de las ciudades. La revolución industrial le generó valor a la industria ubicada sobre todo en la periferia de las grandes ciudades. Pero la revolución digital genera otro tipo de valores. Nos llevó más de 200 años la revolución agrícola, 180 años la revolución industrial, pero escasamente 30 años la revolución digital. Nos llevó conectar a más de 1.100 millones de ciudades en el mundo, 100 años, pero nos ha llevado escasamente 100 años conectar a más de 7.000 millones de personas con un dispositivo móvil. Cuando entró Barack Obama como presidente de los Estados Unidos, entró con un BlackBerry y tenía 200 millones de usuarios Facebook. Cuando sale Barack Obama, Facebook era una empresa global que tenía más de 2.000 millones de conexiones.
Este es el mundo digital, el mundo de paradigmas que no nos hemos dado cuenta que existen, pero están presentes, es como el elefante dentro de la habitación. El primer gran paradigma que transformó nuestra sociedad fue la digitalización, la capacidad para poder digitalizar todo lo que fuera analógico, todo lo que puede ser digitalizado, será digitalizado. El segundo gran paradigma que transformó nuestra sociedad es la comunicación móvil, el dispositivo que todos nosotros tenemos en este instante. El tercero fue el Internet. El cuarto gran paradigma que transformó nuestra sociedad es la banda ancha. No es lo mismo que el Internet. En algún momento mi hija pensaba que la banda ancha era un grupo de música norteña. Ya le expliqué que existe una pequeña diferencia entre uno y otro concepto. El quinto concepto que ha transformado nuestra sociedad es la convergencia. La convergencia es esta capacidad para poder hacer que todo tipo de información fluya en todo tipo de plataformas, satelital, televisión de paga, en el dispositivo móvil, en la televisión, en el Internet fijo. Tenemos en este instante un nuevo paradigma que nuevamente es como el elefante dentro de la habitación, que no lo vemos, pero aquí está frente a nosotros, que es la nube. La empresa más grande del planeta hoy en día, una de las 4 empresas más grandes del planeta es Amazon, vale arriba de 900 mil millones de dólares y es una empresa que se dedica a almacenar información y tiene ese valor hoy en día solamente con el 20% de la información almacenada, de toda la información que está en el mundo. El 80% de la otra información que no se ha almacenado en la nube está en sus USBs, en sus dispositivos móviles, en los mainframes de las antiguas empresas que administraban computadoras. Y este es el enorme potencial que vamos a ver en los próximos años. El Internet de las cosas, viene la ciencia, el Internet de las cosas es una primera capa de tecnología que la vamos a ver sobre todo en el mundo 5G. La siguiente capa es el Internet, es la ciencia de los datos o el Big Data, que va a hacer que los datos que recuperamos con el Internet de las cosas se transformen en información. Y si ya tenemos información, viene una tercera capa tecnológica que es la inteligencia artificial, que va a permitir que esa información se pueda usar a tiempo real. Una tecnología que evoluciona. El mundo ha evolucionado tecnológicamente en los últimos 30 años a partir de las generaciones tecnológicas. La primera de ellas fue 1G. Era solamente hablar por teléfono. Estos grandes dispositivos que teníamos antes, que eran como portafolios gigantes que cargábamos por todos lados, que fueron muy famosos en los años 80. Ese es el 1G. 2G, la movilidad con SMS. Todos hemos usado SMS, controlamos esa tecnología, es muy fácil mandar SMS, pero esta tecnología rápidamente pasó a ser sustituida por el acceso al Internet. La primera de esas tecnologías que nos permitió el acceso a Internet fue 3G. 3G es un mundo del BlackBerry, de la oficina móvil, donde podíamos navegar un poquito, pero teníamos nuestra oficina controlada con ese espléndido hub que era el digital que tenía BlackBerry, uno de los más seguros sistemas de control de datos que ha existido. La tecnología 4G es otra cosa. La tecnología 4G es una tecnología que nos permitió navegar en Internet a enormes velocidades. Cualquiera de ustedes en sus dispositivos puede descargar videos full high definition e incluso 4K, o sea, 4 veces full high definition en sus dispositivos, no aquí, sino en cualquier parte del mundo. Yo siempre digo que aquí es donde comenzó la guerra política de la tecnología. 3G fue el mundo de Europa. El país, la región que dominó 3G fue Europa, las grandes empresas eran Ericsson, Nokia, las grandes empresas de Internet venían de Europa, hacían los dispositivos, pero sobre todo liberaron la mayor cantidad estoy yendo el audio, ¿verdad? O me bajaron el volumen porque estaba gritando. Pero Europa fue el gran ganador de la tecnología 3G, generaron los principales sistemas de competencia. ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Generaron los sistemas de competencia, buscaron que en cada país de Europa hubiera 4 operadores de telecomunicaciones. La regulación en materia de telecomunicaciones se dio en la tecnología 3G, fue el gran ganador. 4G fue
el mundo, perdón, y 3G fue el mundo de la protección al consumidor, de regular todo. 4G fue la tecnología de Estados Unidos. Con 4G, empresas como Google, Amazon, Facebook y Apple, Estados Unidos logró por primera vez en su historia que 4 empresas valieran arriba de 900,000 millones de dólares. 10 años antes, las empresas más grandes del mundo eran las empresas de telecomunicaciones, los operadores. Ahí estaba Slim, como el hombre más rico del mundo, 10 años antes, y estaban Vodafone, Orange, T-Mobile, Deutsche Telekom, las grandes empresas de telecomunicaciones. Después, con 4G, el mundo cambia. Las empresas dejan de ser regionales y se vuelven globales. Estas 4 empresas encuentran que el mundo es global y empiezan a crecer, y tras de ella decenas, probablemente cientos y miles de empresas más pequeñas que encuentran un mercado en el mundo global. Viene 5G. Esta tecnología entra entonces en una pelea, en un mundo donde la geopolítica tiene que ver por primera vez con la tecnología. 3G Europa, 4G Estados Unidos. La economía norteamericana se ve beneficiada por nuevos ingresos a su economía por las ventas globales que se generan en sus empresas tecnológicas. 5G es la primera tecnología que ya no es solamente móvil, es una tecnología compleja en una nueva arquitectura que quiero que vean. La tecnología móvil de sus dispositivos era móvil. La tecnología 5G es la primera tecnología que va a destruir las fronteras entre lo móvil y lo fijo. Ustedes han visto que ahorita en México hay una pelea con que si Telmex se separa o no se separa. Tiene que ver con la idea de integrar una empresa con todas sus áreas. Vamos a tener una nueva generación de infraestructura tecnológica. Ya no solamente va a ser espectro radioeléctrico y radiobases, va a ser fibra óptica, cuando menos 10 veces más fibra óptica que la que tenemos, más radiobases, cuando menos 10 veces más radiobases que las que tenemos hoy. Vamos a tener supercómputo. Estas redes son tan poderosas, va a ser 100 veces más rápida que la tecnología 4G que tienen ustedes, que necesita ser administrada por una nueva generación de cómputo. Es decir, 5G va a hilar todos los elementos que estaban sueltos. Cómputo, informática van a quedar totalmente integrados a este nuevo ecosistema. Nada más para que se den cuenta. Los señores aquí de Huawei les da por crear cosas muy extrañas y muy sofisticadas. En el 2003, la computadora más poderosa del planeta, que es una IBM, presentó, después de 13 años de digitalizar el ADN humano, presentó los resultados. Puso durante 13 años, 24 horas al día, una supercomputadora para digitalizar el ADN. Bueno, las computadoras para gestionar 4G van a poder realizar esas funciones en segundos, cientos de miles de veces por segundo, ¿no? O sea, este es el tipo de supercómputo que nos va a gestionar las redes 5G, pero además va a ser tal la capacidad de gestionar datos que no va a ser solamente falta el supercómputo, vamos a tener una cosa que se llama Edge Computing. ¿Qué Edge Computing? Es cómputo al borde. Eso nos va a permitir gestionar los datos de todos nosotros y la información en el barrio. Aquí pasó de la Reforma, por ejemplo, los bancos. Los bancos tienen, de aquí de Reforma son los más importantes del país y van a poder gestionar sus datos específicamente aquí con Edge Computing. Y esto va a generar nueva política pública y regulación y servicios públicos. Las fronteras entre telecomunicaciones y tecnologías de la información y lo audiovisual se destruyen, se vuelven un solo ecosistema. Nada es televisión, nada son datos, todo es digital. Entonces, esta tecnología viene a generar un reto desde el punto de vista de la regulación, pero sobre todo desde las políticas públicas. ¿Qué va a pasar? Como les dije, tenemos integración de materias, nueva infraestructura, nuevos derechos digitales también. El artículo 6 de la Constitución, de acuerdo a la reforma del 2013 y en seguimiento a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el 2012, reconoce como un derecho fundamental el acceso al Internet, y en nuestra Constitución se reconoce no solamente el derecho al Internet, sino a los servicios de telecomunicaciones, a la banda ancha y, claro, a las tecnologías de la información. De nada sirve el Internet si no tenemos la computadora o el dispositivo para hacerlo. Entonces,
Este ecosistema de 5G viene con una nueva generación de derechos fundamentales. Pero, dado que tenemos también un nuevo régimen constitucional de derechos fundamentales, que es un sistema garantista, lo que está en la Constitución, si no se garantiza con política pública, no existe. Necesitamos política pública. Entonces, ¿qué sucede? Si tenemos el derecho fundamental de acceso a las tecnologías de la información y al Internet, y sabemos que los derechos fundamentales son indivisibles, inseparables y programáticos, quiere decir que el Internet va a habilitar otros derechos fundamentales como la salud, la educación, el tránsito, la seguridad, la cultura y buena parte de todo lo que has estado justamente presentaste y que nos juntaste a lo largo del día de hoy. Para ciencia y tecnología. Para todo ello necesitamos entonces una nueva generación de política pública. ¿Dónde está la política pública digital, que es como se debe de llamar, política digital para la educación, política digital para la ciencia y la tecnología, política digital para la economía, política digital para la cultura y en general para todos estos elementos que hemos estado viendo a lo largo del día de hoy? La estrategia digital nacional no es la misma que la del sexenio pasado, tiene que ser una nueva, pero además, y con esto cierro, con algo que se suscribió aquí en este edificio. Tenemos unos cuantos días de que se ratificó, bueno, se presentó, hizo la sanción del TEMEC y vienen 3 capítulos: comercio digital, telecomunicaciones y propiedad intelectual. Propiedad intelectual, si no hay una política de ciencia y tecnología, vamos a ser el mercado de los vecinos. Si no hay una política, como se va a modificar todo el régimen de propiedad intelectual, yo creo que ya lo vieron ustedes los senadores, está muy bien que hayamos homologado la política de propiedad intelectual de Estados Unidos con México, pero si no hay política de ciencia y tecnología, vamos a ser un mercado dominado por la tecnología norteamericana. 2, comercio digital. Si no hay estrategia digital nacional que fomente y desarrolle la economía digital nacional, vamos a ser el mercado solamente de los Estados Unidos. 3, telecomunicaciones. Piden reciprocidad en materia de telecomunicaciones de uno y del otro lado. Sí, pero allá no tenemos operadores de telecomunicaciones, es decir, todo es el acceso desde el lado mexicano para las empresas norteamericanas. Entonces 5G es un mundo de enormes oportunidades, es un mundo de imaginar nueva política pública, lo cual es un enorme reto, y te agradezco nuevamente, Arturo, la posibilidad de venir a platicar de estos temas que son absolutamente apasionantes, pero sobre todo nos generan imaginación hacia el futuro. Gracias. Muchas gracias. Ahora tiene le voy a pasar la palabra a Gabriel Sekeli, que va a hablar sobre la tecnología 5G, vislumbres y realidades de una revolución digital. Gabriel es director general de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones en México, donde se destaca en el sector de la telefonía móvil e Internet, así como a los principales fabricantes de redes de telecomunicaciones y teléfonos celulares. Cuenta con un doctorado en la Universidad George Washington y además es muy amigo mío. Eso es lo que valió más. Bueno, pues muchas gracias a la UNAM, al Senado de la República y a Arturo Oropeza, compartir este panel con José Romero, con Joaquín, con Jorge Negrete, es un gran gusto. Es muy difícil hablar de este tema por algunos argumentos que voy a presentar, pero también cuando leí en el libro el artículo sobre 5G que escribió Jorge Negrete, le dije hoy en la mañana que lo vi, pues ya no tengo nada que decir. Así es que voy a pasar el micrófono y vamos a ahorrar tiempo. Y luego pensé que sí había una opción, que es decir todo lo contrario a lo que él dijo, para que sea más interesante. Entonces, no todo, pero algunas cosas voy a cuestionar algunas de las afirmaciones, porque el tema de 5G precisamente es un tema de gran debate en todo el mundo. Y hay muchas cosas que nos hablan de un mundo de maravillas, y creo que hay base para ellos, y a la vez para salir corriendo por los impactos que esto puede tener en algunos sentidos, ¿no? Entonces, un pequeño esfuerzo, y voy a tratar de ser lo más breve posible, en serio, de contribuir a los tiempos que llevamos, pero de reflexiones más que de una presentación formal. Primero, el libro, yo creo que este libro
hay que hablar del libro, aunque sea un minuto, porque es lo que nos reúne. Cada número X de años, yo creo que sí es vital contar en un país como el nuestro con una revisión del panorama, de la magnitud que hace este libro. Pero fuera de ello, irnos al extremo de lo macro, lo que yo le llamo no el bosque, sino el bosque planetario, tiene sus debilidades y nos puede dejar en una tarde de satisfacción por haber oído muchas cosas sueltas, interesantes y ya. Y digo esto porque mi impresión de leer, lo que he podido leer del libro es precisamente la que cualquier gente del mundo de la empresa, yo fui académico muchos años, ahora estoy en el mundo de la empresa, he tenido la suerte también de haber pasado por el gobierno unos años, entonces creo que me ha dejado cada una de esas experiencias muchas cosas positivas, y una de ellas es saber dónde uno se sienta, cómo se ven las cosas. A mí me toca en este momento desde el mundo de la empresa. Mi reacción es muy bien, muy interesante el libro. Y luego, ¿qué hago yo en el nivel más micro posible en que tengo que enfocarme en cosas que dan resultados? Y esto apunta a otra conversación que tuve previa al panel con el profesor economista José Romero del Colegio de México, donde fuimos colegas, y me decía precisamente de un artículo que está apenas publicando en una muy connotada revista sobre el terrible problema que representa para nuestro país el divorcio del mundo académico y el del mundo de la empresa. Y para mí lo dramático es que cuando era estudiante en ciencias políticas hace varias décadas, oía lo mismo y no cambió la situación. Ese es uno de los problemas más graves que veo. Y sobre todo porque la velocidad del cambio tecnológico en la industria de telecomunicaciones es tal, ninguna otra se le parece que yo conozca. No soy un sabelotodo y puedo estar errado, pero de lo que yo sé, no hay otra industria en donde la velocidad del cambio tecnológico sea de tal manera, de tal fuerza, que hace inviable muchas de las posibles recomendaciones de un libro como este. Entonces, esto es lo que hay que aceptar. Planeo, debe de haber una competencia con la única red nacional en el país, que es la de Telmex. Entonces, como Estado, diseño una reforma, pongo una red bajo el esquema público-privado, que ya está a más de la mitad de su construcción, etcétera. La red la planeo como 4G, y de repente 4G, pues cuando llegue casi al 100% en 2 años esa red, es historia. Y bueno, hay otras cosas que se pueden decir, pero obviamente ese proyecto se ha estado ajustando a toda prisa para hacerlo viable, y es un proyecto importante para el país y creo que lo va a lograr. Pero estoy usando como un ejemplo de cuando sí actúa el Estado, y entonces se piensa que eso resuelve las cosas, y es muy difícil porque en esta industria en especial, el conocimiento que hay que tener es la combinación de varias cosas. Saber un poco de ingeniería, un poco de tecnología, un poco de economía, de políticas públicas y de derecho. ¿Cuántos aquí están que pueden levantar la mano que califican? Yo no la voy a levantar. y los conocimientos adquiridos en un momento, dentro de 6 meses, ya cambiaron. Estaba yo pensando cómo explicar cómo transformará la vida de los usuarios la nueva tecnología. Hay una manera de hacerlo, creo yo, más sencilla que es la siguiente. En primer lugar, no hay límites a cómo va a cambiar la vida de todo el mundo con las nuevas tecnologías. Ya lo hemos estado viendo todos los que estamos aquí. Entonces me hice la pregunta, ¿cuándo inició el despegue fuerte de la telefonía móvil? Y coincide con un triste episodio familiar. Mi padre pasó a mejor vida. Entonces me hice la pregunta, en estos años que han transcurrido, 25 años, si él tuviera una oportunidad de repente de estar aquí y ver que es un teléfono móvil comparado a lo que él conoció, primero se asustaría y luego vería que esto ya no... Hay un anuncio de una empresa muy bueno que dice, con esto usted puede grabar videos en 4K, tomar las mejores fotos de su vida que se ha imaginado. Es un despertador, es un GPS cuando va manejando, es una brújula, es internet, entretenimiento, películas. Y por cierto, puede hacer una llamada por teléfono si algún día quiere perder el tiempo, ¿no? Los teléfonos no son para nada telefonía, nunca más, ¿no? Es otra cosa el mundo en que vivimos,
y es para decirles que no va a tener límite, porque la creatividad humana en todas las sociedades no lo tiene, el cómo se aplican estas nuevas tecnologías. Pero las realidades, que es el último bullet de mi presentación, muy rápidas, que quiero comentar. Estábamos hablando toda la mañana del bosque planetario y, sin embargo, hay tres temas que son fundamentales para que esta industria pueda contribuir mucho más que lo que hace al país. Si ustedes ven las inversiones en México en telecomunicaciones, son tristemente bajas en comparación a varios países de América Latina, por no citar Brasil, que es 4 veces más cada año el nivel de la inversión. Hay algo que quizá no estemos haciendo como deberíamos de hacer. Los tres temas fundamentales, algunos ya aludió a ellos Jorge, son nuestro marco regulatorio, nuestros reguladores, que en nuestra opinión debieran centrarse en tres cosas: un piso parejo para competir cualquier empresa de cualquier lugar, todos los incentivos para la inversión y finalmente que las intervenciones que hagan sea en muy contadas ocasiones y para cosas muy importantes. En vez de eso, tenemos al Instituto de Telecomunicaciones, a Profeco, a Semarnat, a Banco de México ahora por temas de seguridad y varios más, con una enorme agenda regulatoria que al final del día dices, bueno, pero yo nada más soy una empresa de telefonía móvil, espérenme. No se centra en lo que va a propiciar las inversiones y el crecimiento y la innovación tecnológica de la cual hemos estado hablando. Secretaría de Economía también, que sacó una regulación en los últimos 2 meses del sexenio anterior y que se mantuvo para este gobierno, que inhibe la importación de tecnología, de alta tecnología, y que es un tema del que ni se habla en el país, que es increíble. Segundo tema, facilitar el despliegue de infraestructura. Somos un país que no se puede poner de acuerdo en sus 2.454 municipios, cada uno piensa que es Cataluña, con todas las libertades, y el 115 se las da, además, todas las facultades, perdón. Y no nos podemos poner de acuerdo para que, no importa en qué lugar vaya una empresa que quiera ayudar. Les voy a dar 2 datos, no quiero aburrir, pero tenemos 120 millones de celulares que operan en México ahorita. De esos 120 millones, se traducen en aproximadamente 2 de cada 3 mexicanos tienen acceso a la telefonía móvil y por tanto Internet. Salió ayer un reporte de INEGI, prácticamente todo el acceso a Internet en México ahora es vía un teléfono móvil. Pero nos faltan 40 millones de mexicanos a los que conectar. Y si en cada municipio que llega una empresa u otra, es muy competido el mercado, y no hablo de los operadores móviles, son los que instalan fibra óptica, como decía Jorge, radiobases, en fin. Llegan a cualquiera de estos lugares y en cada uno hay requisitos distintos para obtener el permiso de construcción. Los tiempos, en promedio, son de 8 o 10 meses. Los costos, ni les digo, municipios que se mueren porque no tienen nada y quieren cobrar por una radiobase no los 25,000 pesos que cobra un municipio en Monterrey, sino 280,000 pesos en un lugar del sureste. Es un país que tiene este tema, que hace todo para que no se despliegue infraestructura. Bueno, sí es muy conveniente decir es que las empresas no se interesan, es que lo único que les importa es hacer dinero, y seguimos con los mitos que yo aprendí en ciencias políticas en los 70s, pero que confrontado con la realidad no es la que existe. Que son temas que tenemos que discutir. Y finalmente, termino con eso, el precio del espectro, que es por donde viajan las señales. Tenemos en México asignados, se hizo un gran esfuerzo en los últimos 6 años, 7, 8 años, tenemos ahora asignados 586 megahertz y las empresas pagan derechos anualmente por 16,000 millones de pesos. Pero como dijo Jorge, en el mundo 5G vas a necesitar varios gigabytes de frecuencias, como 8 a 10 veces más de lo de hoy. Si ustedes multiplican 16,000 por 10, 160,000 millones de pesos ya es casi el 30% del presupuesto global federal del país México, economía número 12 del mundo. Pobres empresas, ¿no? Van a tener que pagar más. No, es que van a tener que pagar más y todos nosotros también, porque es uno de los insumos para la producción de un servicio.
Entonces estamos con temas que pueden ser técnicos y aburridos, pero muy específicos que no resolvemos y que más nos vale ver para volver a platicar del bosque planetario, porque si no aquí nos podemos reunir en 2, 3 años y la conversación va a ser con muy pocos cambios. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, ahora le toca el turno a Joaquín Saldaña Otero. Nos va a hablar sobre la tecnología 5G y el desarrollo industrial, los retos de hoy y casos de uso. Joaquín es ingeniero biomédico por la Universidad Iberoamericana de México, tiene un máster en Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, IPADE, de México. Ha formado parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal Mexicano, así como de diversas empresas líderes de tecnologías de la información. Adelante. Hombre, muchas gracias y gracias a todos los presentes por la oportunidad de estar aquí en este recinto, que es un honor para cualquiera estar aquí en presencia de ustedes. La idea que tengo es platicarles un poco de transformación digital y hablar de 5G y de tecnologías que aquí se han mencionado, pero también desde un punto de vista diferente, no de la tecnología per se, sino el para qué de esa tecnología y cómo está la demanda de esa tecnología. Porque podemos platicar mucho de los operadores que necesitan espectro, que necesitan poner fibra óptica, está bien, pero si no hay una demanda para utilizarla, entramos al círculo vicioso que nadie va a crear infraestructura para que se quede ociosa. Entonces se necesita trabajar fuertemente en ello. Tenemos en Huawei, junto con Oxford Economics, un estudio muy interesante de cuál es la relación de la madurez de los países en su desarrollo tecnológico respecto de su desarrollo económico. No sé si alcancen a ver bien esta curva, finalmente es una forma de S clara y está dividido en 3 segmentos. A la izquierda, países que están iniciando en un proceso de adopción tecnológica. Los de en medio, aquellos que ya están adoptando dicha tecnología, y los que están adelantados en ella. Creo que es clara la forma que tiene esto. Mientras más adelantados estén en la adopción tecnológica, el ingreso per cápita aumenta de una manera significativa. Si alguien tiene la capacidad de verlo, y yo creo que aquí nada más las 4 personas que están en ese monitor lo podrán ver, pero México nos encontramos al inicio de la segunda franja. ¿Eso qué significa? Estamos iniciando en un proceso de adopción de esa tecnología. ¿Quiénes nos acompañan en ese selecto grupo? Brasil, Turquía, Argentina, estamos allí inmersos. Avanzamos un año, podemos retroceder otro, pero ahí estamos. No se ha dado ese paso. Y no voy a entrar al tema de cómo se califica. Para eso los invito a que vean el documento. Pero básicamente se está analizando el grado de madurez de uso de 6 tecnologías. 6 tecnologías que son realmente la base de la innovación tecnológica y un acelerador tecnológico. ¿Cuáles son estas? Broadband, para que no haya confusión con un grupo de música, broadband, banda ancha. Segundo, data centers. Tercero, servicios cloud. Cuarto, big data. 5, IoT, Internet de las Cosas. Y 6, inteligencia artificial. Vengo de una empresa que vende infraestructura de telecomunicaciones. La preocupación no son radiobases, no son metros de fibra óptica, no es nada más el espectro, es el para qué y cómo lo utilizamos. Ahora, si necesito de estas
tecnologías, la pregunta es ¿qué beneficio vamos a obtener? Se estima, como dijo al principio de estas mesas el director Yang Peng de Huawei, se estima que en el año 2025 la economía digital valdrá 23 billones. Y billones en español, trillion, billones, millones de dólares. ¿Qué significa eso? ¿El valor total de la economía? No. Es el valor adicional de la economía tradicional que nos van a traer estas tecnologías. Y les pongo el ejemplo más banal y claro que tenemos todos. ¿Quiénes de aquí son usuarios de Waze? Eso es economía digital. Eso es algo que no existía hace unos años. Esos son servicios que están utilizando muchas de las tecnologías que aquí estamos hablando, que en realidad ya son parte de 5G. Entonces, 5G, si lo vemos desde este punto de vista, es algo que ya está con nosotros y que ya está evolucionando. Entonces, teniendo en cuenta estas tecnologías y sobre todo el valor y el beneficio que van a traer, la pregunta es, de esos 23 billones de dólares, ¿cuánto queremos que tenga México? Y creo que todos queremos una parte importante. 3 industrias son las que más se van a ver beneficiadas, o 3 verticales son las que más se van a ver beneficiadas a nivel mundial de una economía digital. ¿Y cuáles son? Manufactura, porque manufactura pues en nuestro país representa prácticamente el 50% de nuestro Producto Interno Bruto. Lógico sería pensar que de ahí va a venir parte también, pero en el mundo pasa lo mismo. Servicios se va a ver beneficiado, se calcula con 3 billones de dólares de esa economía digital. Y curiosamente es el que más estamos viendo que se desarrolla en servicios financieros y como mencioné, Waze, Uber, entregas, cualquiera de esos es lo primero que se está haciendo, pero ahí no está el valor más grande, está en manufactura. Y el tercero que es muy importante es el gobierno, que si lo vemos como ingresos, costos de una empresa, pues aquí nos vamos a buscar eficiencias, mejores servicios y menores costos. Ahí hay un gran beneficio. Ok, este es un panorama global de lo que se espera. ¿Qué está haciendo México y cómo está invirtiendo México en estas partes? En este gráfico tenemos las 15 economías más grandes del mundo y la inversión en tecnología, y en esta inversión de tecnología estoy eliminando lo que gastamos en teléfonos, en servicio de telefonía, sino realmente en aquella tecnología que nos ayuda a hacer transformación dentro de las empresas. El porcentaje respecto del PIB, y estamos casi al final del camino en esta gráfica. Invertimos alrededor del 1.7% del PIB en esas tecnologías. Países, bueno, Estados Unidos, Reino Unido, andan arriba del 4%. Si tomamos en cuenta el tamaño de esas economías y el porcentaje, están invirtiendo muchas veces más que nosotros. Creo que el 1.7 es un reto que podemos cambiar, pero no solo ahí está el reto. El reto está ahora en qué estamos invirtiendo. En una tecnología tradicional, déjenme usar el término, o en los 6 pilares que les mencioné, que son acceso a banda ancha, inteligencia artificial, Big Data, Cloud y demás. Y esto es lo más preocupante. Estoy invirtiendo relativamente poco, pero de aquello que estoy invirtiendo, México está al final, invertimos 13.3% de todo ese presupuesto en las tecnologías que realmente nos van a dar ese diferencial. Si nos comparamos con los países que están arriba,
Y en una de las mesas se mencionó Corea del Sur. Pues Corea del Sur ha hecho unas cosas fenomenales en su desarrollo y parte de ello es lo que vemos aquí. China es otro que está avanzando a una velocidad fenomenal. ¿Por qué? Porque invierten en las tecnologías que realmente van a permitir hacer disrupción en nuestros procesos tradicionales. La manufactura ya no se va a concebir como el obrero que va a estar girando la tuerca. No, lo siguiente va a ser el robot que va a estar girando la tuerca, pero entonces el obrero ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Una labor de mucho más valor agregado a todo el proceso y cómo vamos a ir cambiando nuestros procesos. Tenemos que pensar que transformación digital significa disrupción de nosotros mismos a nuestros propios procesos. Si no lo vemos así, pues alguien va a llegar y va a hacer ese proceso disruptivo. Esto es algo que como política pública yo preguntaría es, ¿qué tenemos en mente como país para incentivar que podamos invertir más, pero que nos enfoquemos en las tecnologías que nos van a dar más desarrollo? ¿Importante darle conectividad a todos? Sí. ¿Para qué? Y el para qué hay que poner los ojos en este tipo de cosas. Para cambiar un poco el proceso, les traigo 3 videitos que para mí son una muestra de cómo con la tecnología se pueden cambiar nuestros procesos de negocio y traer beneficios. Este es un hotel, era el hotel más viejo de Cancún, una ocupación en el suelo, un perfil de cliente muy complicado. Cómo a través de incorporar tecnología pueden hacer un cambio de su estrategia. Los que estamos en tecnología hablamos siempre de gente, tecnología y procesos. Bueno, si no insertamos en medio la estrategia y la tecnología la usamos para algo, de nada nos va a servir. Dura 2 minutitos. James, listen here. We just got a very cool opportunity to go to niche market is we've been switching from older guests to younger guests. That's why we actually invest a lot in technology in this hotel. We did a renovation of the property of $60 million. It was the first hotel in Cancun, and now it's the most modern hotel in Cancun. We hear about this new technology, and we wanted to be the top of the top. When they come into the hotel, that's when we were looking for innovation, so you can see what's the program of the day, what's happening at the time, which restaurant you can go, so you can do that through your mobile. You can do anything. So when you're in your room, through the TV, you can interact with people who's already in the property, so it's like a small social media, but very private when you're in the hotel, so that's giving us something that nobody else has. Need to be connected in rooms, in restaurants, in bars, even at the beach. People come here and they don't want to be disconnected. It's a request that our clientele is looking for. It's an add-on value for our guests. We have other brands that we want to bring this type of technology that we have our representation and as well bring it to our cruise ships. We have a 40% more weight now that we have a new project. And that's a mix of a lot of concepts for the infrastructure, the design, but the technology part plays an important part right now. Esto es usar la tecnología para poder mejorar y cambiar los propios negocios que se tienen. Esto es una parte de una transformación digital. ¿Tuvo que esperar el hotel a que existiera una cobertura de 5G para poder hacerlo? Eso pudo haber sido una decisión. O incorporar tecnologías de fibra, de Wi-Fi,
que son parte de ese ecosistema 5G para de una vez poder tener estas ventajas, eso fue la decisión. Aumentar 40% las tarifas que se cobran, yo creo que por sí solo habla de los beneficios que esto trae. Otro es, hablábamos de ser mucho más eficientes y cómo diferentes tecnologías pueden ayudar. Este es un ejemplo que se me hace muy interesante de un aeropuerto que incorpora todas las tecnologías de las que hemos hablado. No perdamos la esperanza que así vaya a ser. Ya, con este. Sé que la Europa decía en China, cuando no sabes en qué puerta o qué va a ser tu vuelo, normalmente vienes y checas en este tipo de datos. En China, reconoce tu cara, automáticamente te dice dónde vas a volar, dónde está ubicada en el mapa, solo con el conocimiento facial. Pues bien, dos ejemplos cómo la tecnología nos pueden ayudar a hacer una transformación del propio negocio y traer beneficios. Muchísimas gracias. Bueno, excelente presentación. Pues ya no tenemos tiempo para preguntas porque andamos muy atrasados. Un reconocimiento. Gracias. A ver, es Gabriel. Muchísimas gracias. Mucho gusto, un placer. Muy interesante. Una foto. Gabriel. Aquí al moderador. A ver, pásame un... Así está bien. Pásame.